Bueno, queridos patitos, estamos aquí para tratar el caso de Argentina y que, evidentemente, hace mucho el señor Javier Milei es el presidente de Argentina desde hace unas horas. Ayer domingo, pues evidentemente juró su cargo en presencia de el señor Felipe de Borbón y Borbón y el subsecretario de Estado para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores. Eh, Evidentemente, las elecciones supusieron aparentemente un fracaso para la política argentina y supusieron un cambio imprevisible, se supone, pero algunos que han podido seguir la política argentina desde la época de Néstor Kirchner en adelante, los últimos 20 años, pues han podido, además, por no hablar del presidente Dualde y Rodríguez Sá, año 2001 y 2002, la catástrofe que supuso diciembre de 2001 para la Argentina, pues evidentemente la derrota de Macri en las elecciones presidenciales, Alberto con Cristina, el ámbito de la hiperinflación, eh, el ministro Massa, en el gobierno de Cristina de Alberto, pues evidentemente todo ha conducido a la derrota del kirchnerismo, el peronismo y el macrismo. El ámbito de Macri que representaba a Patricia Bullrich y Sergio Massa representando la herencia de Cristina y Alberto en la residencia de la Casa Rosada en Argentina, en Buenos Aires. Y prometía la motosierra, la famosa motosierra de Javier Milei. Era como el par de José Antonio Cast en Chile, que ganó la última elección a representantes en la constituyente. Y dando esos vaivenes que dentro de unos días habrá que votar la constitución propuesta, la segunda propuesta de constitución de los últimos años, eh, para cambiar la constitución precisamente de 1980 de Augusto Pinochet, a pesar de que ya con eh, Ricardo Lagos en el año 2005 hubo algunos cambios de profundidad, pero el matiz de origen, como hemos comentado en otros vídeos y conversatorios, está ahí. Es como si en España hubiera habido una constitución de 1960 que no hubiera sido, salvo en casos de reforma, pero se hubiera mantenido en el periodo democrático. Con lo cual, evidentemente, habría un raíz que serían los orígenes del mal, el origen del mal, eh, siguiendo un poco lo que el personaje de Patrick Dempsey hace en aquella serie que cada cual si quiere leer o no leer acerca de ese autor o la serie y hacer otras cosas, pues evidentemente ahí está. Pero es fácil de ver. El origen del mal, Patrick Dempsey, como intérprete del autor literario de ese libro, ahí está. Pero dejando de lado esa desviación, que seguramente sería mucho más amable e interesante, esa investigación que esta otra respecto a el señor Javier Milei, su pasado, donde logró tener ese conocimiento y esa orientación libertaria, liberal, que dice él, y luego evidentemente la disposición primero a ser diputado y finalmente a ser presidente, que es lo que hizo ayer en la investidura. Pero una cosa es predicar y otra echar trigo. Y esa diferencia fundamental y sustancial es la que lleva precisamente a Javier Milei hace unas horas, en vez de decir, vamos a establecer 8 ministerios y el de educación fuera, el de sanidad fuera, el de infraestructuras, bueno, ya veremos, pero obras públicas fuera y así de una serie de ministerios que se quería destruir, desentender y eliminar. Hace no muchas horas ha dicho, ahí va, el de sanidad.
de sanidad hay que mantenerlo, con lo cual de 8 ministerios que en teoría iba a tener, va a tener 9, porque ha querido restituir el Ministerio de Sanidad. Evidentemente, si uno empieza ya antes de la investidura, es decir, porque fue antes del domingo, que el día 10 de ayer fue el día de la investidura de Javier Milei como presidente de la Argentina, si antes de la investidura ya estaba reculando, es difícil entender que va a tener la palabra para hacer el programa de máximos tal y como había prometido en su programa electoral, cosa que, independientemente de lo que uno puede gustar o no, independientemente de ese hecho, cuando uno se enfrenta a la ciudadanía y dice, esto va a ser mi camino, debe seguirlo, salvo que haya circunstancias no previstas que le obliguen a variar. Por ejemplo, estás en el inicio de tu mandato y aparece una pandemia. Pues hombre, la cosa va a variar evidentemente. O que hay un terremoto, por ejemplo, o un tsunami. Pues evidentemente esas cosas son imprevistas y que deben de variar las políticas públicas. Pero en principio, lo que es más o menos previsible, como el gasto corriente, las personas que trabajan para la administración, por ejemplo, los funcionarios, el tema de pensiones, más o menos son los datos públicos a través de institutos de estadística, previsiones, ingresos, gastos en general, ámbito comercial, importaciones, exportaciones. Y por tanto, en principio, cuando un candidato va a serlo, y a la alta magistratura, la jefatura del Estado y también del gobierno, como sucede en Argentina, bueno, pues también evidentemente está, debe, no, si no por él, por alrededor, tiene que estar bien asesorado y bien informado de los datos del país y evidentemente más cuando viene de ser diputado, con lo cual tenía acceso a fuentes de información que el ciudadano común que se quisiera presentar a presidente pues no tiene. Por lo tanto, en principio, debería de conocer bien cuál es el país, el estado del país y saber cuál es la circunstancia respecto a su programa electoral. Y decir si va a hacer A, B, C, D, E y F. Entonces, significa que el espectador, el ciudadano, el cliente de la administración pública, ¿no?, que debería de sentir es que progresivamente va a cumplir el programa electoral hasta llegar al máximo posible, que posiblemente debería de ser un 90% o un 95% del programa en el periodo de presidencia. No hacerlo es mentir al espectador, es decir, al elector, es decir, al ciudadano. Y eso es curioso porque Milei ha acusado a Macri y a Cristina y Alberto de engañar al público, engañar al pueblo, con la circunstancia de que evidentemente la economía se ha ido a la verga, la destrucción de puestos de trabajo, la implementación de políticas de gasto y además de retención de los dólares que llegaban del exterior para poder mantener el círculo cerrado de un sistema que ya no da para más. Evidentemente todo el mundo dice que es necesario algún tipo de cambio, pero ¿qué tipo de cambio? El que proponía Macri fue demasiado gradual, tan gradual que al final acabó pidiendo una ayuda, un préstamo al Fondo Monetario Internacional, cosa tradicional en Argentina desde que Carlos Saúl Menem en los años 90 tuvo que hacerlo. Y evidentemente en los comienzos del siglo XXI y culminando, como decíamos, en ese diciembre de 2001 con el presidente teniendo que salir en helicóptero del tejado de la Casa Rosada. Y por tanto, Argentina tiene un historial bastante duro con un dólar que participa de la vida legal y no legal a través de cosas como el dólar blue, con controles y tipos de cambio que no funcionan, con tipos de cambio paralelos, en tiendas semisecretas que todo el mundo sabe dónde están y donde se puede cambiar el peso por el dólar sabiendo que va a ser interpretado de una determinada manera según el fin, el elemento finalista del uso que vaya a tener para determinados objetivos y por lo tanto hay una narrativa bien interesante respecto a cuál es el elemento último de esta presidencia y sobre todo con esta circunstancia de que
en un 3 en uno, que era la alternativa antes del cribaje del balotaje, estaba Patricia Bullrich, precisamente en tercer lugar, quedó tercera, no pasó al duelo final, no llegó a la final, como por ejemplo si llegó a Argentina en el 78 dentro de la dictadura logrando el título, ahí estaba Mario Kempes para lograr el título de Argentina en los mundiales de fútbol y por supuesto en el Estadio Azteca Maradona, Dieguito, que hicimos un pequeño vídeo hace no mucho en su memoria, Dieguito en el 86 en el Estadio Azteca levantando el entorchado antes de que el tercero lo hiciera en 2022 Lionel Messi Cucitini en el país de Qatar. El fútbol es habitualmente un asunto de polarización en Argentina y eso significó también la polarización entre Cristina y Macri en el pasado. Ahora una tercera fuerza ha irrumpido, en teoría, para llevar al futuro al país, pero el futuro está teñido de esa incorporación de Macri, porque hay quien piensa que sin Macri y su fuerza política entonces no habría sido Milei el presidente. ¿Y hasta qué punto va a influir Macri y su gente en el gobierno de Milei? ¿En qué sentido? ¿Con qué profundidad? Eso es algo que ya veremos. Pero de momento Patricia Bullrich es miembro de ese gabinete y por eso la noticia decía Bullrich recibe oficialmente de Milei el cargo de ministra de Seguridad, diciendo Argentina necesita orden. A comienzos de este mes, en el caso de Argentina, pues el presidente electo, Javier Milei, había anunciado oficialmente la designación de Patricia Bullrich como nueva ministra de Seguridad. Confianza que ella ha agradecido al mismo tiempo que ha subrayado que el país necesita orden. Y que el nuevo gobierno será implacable con el crimen. Citaba: me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca. El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país de forma pareja para todos y sin privilegios, dijo Bullrich a través de sus redes sociales. Evidentemente, en Argentina hay entes subestatales y hay una especie de mandato no financiado, como diría el presidente Josiah Bartlett, al gobernador de Florida. Evidentemente la distribución de la situación del voto para presidenciales con el mandato de la Cámara de Representantes, que solamente se redefinió en 30 diputados, con un mandato que evidentemente será complicado de llevar a tránsito sin el espacio de Macri en una mayoría en la Cámara de Representantes. Y evidentemente eso llevará a negociaciones en los entes subestatales, los gobernadores de las provincias, pues ahí está el juego. Y evidentemente esta idea del cambio que se aplique a cada rincón del país de forma pareja para todos y sin privilegios. ¿A qué se refiere con privilegios? ¿Qué son los privilegios? En realidad son simples elementos diferenciadores del ámbito territorial de las provincias en Argentina, elementos que diferencian a ciertas personas respecto a otras, igualitarismo como forzamiento para una idea de igualdad que pueda ser distinta de lo que debería de ser, con lo cual son referencias que evidentemente un vasco puede entender de manera distinta a lo que puede hacer otra persona de otra entidad territorial. Sigue, Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple, el que las hace las paga, ha advertido quien ya ocupó el mismo cargo durante la etapa de Mauricio Macri. Es decir, alguien que ya tuvo el cargo de seguridad, de elementos ligados a este rubro en el gobierno de Mauricio Macri, lo cual ciertamente resulta curioso y paradójico porque en el otro lado hemos tenido de candidato a Sergio Massa como ministro, superministro de Economía, que llevó al país a la hiperinflación para tratar de resolverla como presidente del país, lo cual ciertamente llevó a cierto escuchumamiento, lo cual también resulta paradójico porque el debate entre Milei y Sergio Massa pues resultó
increíble, porque Milei fue incapaz de articular una sola palabra con coherencia y Massa se convirtió en inquisidor, latigo de herejes, martillo de herejes, valga la redundancia, para destruir el programa político de Javier Milei. Y fue el derrotado en el debate el que salió vencedor en la elección final. Eh, y ciertamente unos personajes como Bullrich o Massa, que venían de gobiernos anteriores, pues parecieron poco para el pueblo, que necesitaba un cambio, y un cambio que es el resultado radical. Ya veremos en qué sentido de radicalidad y en qué profundidad, debido a que falta por llegar la parte más importante, que es el hecho de la implementación de las políticas públicas y la definición en hechos de lo que el programa y las promesas de Javier Milei haya hecho en campaña. En medio de este nombramiento de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad está el malestar ya confirmado del sector de su partido, Propuesta Republicana, cercano al expresidente Macri, quien ha reprochado a Bullrich haber actuado sin consultar a la formación cuál iba a ser su papel en el nuevo gobierno de Milei, que tomó posesión ayer, el domingo 10 de diciembre. Y por tanto, ahí tenemos un asunto interesantísimo respecto a qué va a pasar en Argentina, qué va a suceder de aquí en adelante. Ya hemos comentado, no sé si aquí o en algún lado, en F98 seguramente, respecto a la idea de que la dolarización es prácticamente imposible, en dando cuanto se necesitan 88... me estoy pasando. 80... No, son 38. O 38. 38.000 millones de dólares en billetes para hacer la dolarización, porque esto ya pasó Ecuador por ello, y algún país más tuvo que pasar por ello, y algunos tratan de confundir, como yo me he equivocado al decir 50.000 millones de más, en vez de 88.000 millones eran 38.000. Pido disculpas por haber tenido ese equívoco, ese lapsus lingüe, pero lo que no es un lapsus lingüe es que algunos tratan de equiparar lo que tiene España con respecto a la eurozona con respecto a lo que Milei que pretende respecto a la dolarización, porque no es lo mismo. Y sería algo parecido a lo que tiene, por ejemplo, hasta el momento Kosovo o Bosnia, o intentó hacer el Irak de Saddam Hussein en el año 2000, 2001, 2002, y algún otro país, Panamá, que es utilizar una moneda sin el respaldo del acuerdo con el emisor. Y eso significa que quien necesita esos dólares necesita buscarlos por su cuenta y necesitaría comprárselos a alguien. Pero evidentemente si Argentina necesita 38.000 millones de dólares en papel para las transacciones del día a día, por ejemplo, cuando vas a comprar el pan, cuando vas a la tienda y compras unas gafas, cualquier cosa que compres con dinero, pues evidentemente ya no valdría el peso. Nada, porque no sería no ni oficial. Y quien diga, es que debe de cambiar la Constitución. Ya, bueno, dicen que en Ecuador estuvieron durante una serie de años incumpliendo la Constitución contumazmente cuando decía claramente que la moneda oficial del país no era el dólar estadounidense, pero actuaban como si la moneda del país fuera el dólar estadounidense de manera oficial. Y por tanto, hay vías extralegales, parece ser, en el ámbito de América del Sur para establecer este marco general. Pero eh, esas decisiones generan problemas muy graves y, como digo, es muy distinto que la política monetaria ligada, por ejemplo, a la inflación, pero muchas otras, como hace el Banco Central Europeo, que si bien es cierto que el BUBA, es decir, el Bundesbank, Alemania, tiene un peso importante, muy importante, hemos de recordar que no solamente hay una dirección general, una presidencia, está una vicepresidencia donde está don Luis de Guindos, natural de España, por ejemplo, que tiene una
posición bastante importante. Y luego, evidentemente, los gobernadores de los bancos centrales de los países miembros tienen una voz y voto y una importancia. Y la participación por porcentaje en el Banco Central Europeo a la hora de la toma de decisiones. Y por tanto, por mucho que se digan, los países del sur, los llamados PIGS, Portugal, España, Italia, Grecia, Irlanda, tienen una voz poderosa en el Banco Central Europeo a la hora de la toma de decisiones que se toman allí, en Frankfurt. Cosa que no sucede, por ejemplo, con los países con moneda participada, que por ejemplo Bosnia no tiene arte ni parte a la hora de lo que se diga del euro, y por supuesto Kosovo tampoco, y Bulgaria en momento actual con moneda plegada, que se dice en el ámbito monetario, al euro, pero la moneda búlgara de momento sigue existiendo, a pesar de que evidentemente valga bastante poco en términos relativos, porque al estar unida al euro en el sentido parecido a lo que estaba el dólar en la época de el señor Menem en Argentina, con una suerte de paridad, pues evidentemente no había ningún tipo de control de parte de Argentina a través del Banco Federal, es decir, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y por tanto, lo que busca Argentina es pasar a no depender del Banco Central de Argentina, que quería cerrarlo, pero luego sí, no, blanco, negro, la yenca, de adelante, detrás, un, dos, tres, y no sabemos si lo va a cerrar o no lo va a cerrar y cuándo lo va a cerrar. Igual dentro de 5 años la cierra, pero de momento pues está de camino a ello y nunca se sabe. Pero evidentemente, aunque haya el cierre del peso argentino y entre el dólar en funcionamiento, pues siempre habrá la disposición de hacer estudios económicos, que es para lo que sirve el Banco Central de España, y cualquier cosa que se le pueda ocurrir al señor Milei. Pero como digo, por ejemplo, y hemos centrado el tiro en el tema de la dolarización, dolarizar el país significa que Argentina deje de tener ningún tipo de influencia y que cuando haya políticas públicas de la Reserva Federal en Estados Unidos vayan a tomar decisiones pensando en Estados Unidos. No van a pensar ni en Ecuador, ni en Panamá, ni mucho menos en Argentina, por muchos millones de habitantes que sean. Y eso significa que van a depender de una potencia extranjera 100%. Y las políticas públicas van a estar dependientes de ese ámbito extranjero. Es decir, es reconocer que es absolutamente incapaz, Argentina, incapaz de tener una política monetaria propia. Incapaz. No ya Macri, no ya Cristina, no ya Javier Milei. No puede tener ninguna. Es decir, son menores de edad. El Milei estaría reconociendo que Argentina está en el kindergarten y que no puede asumir esa política, lo mismo que en todos los ministerios que destruye, dejar en la mano del mercado, en lo privado, en lo internacional, que tome las decisiones en vez de marcar unas líneas básicas y estratégicas, dejarlo, porque no son capaces de esas políticas públicas llevarlas a cabo por incapacidad, por inutilidad, y porque los argentinos serían menores de edad para asumir cualquier tipo de gobierno que por lo menos hiciera algo en esas políticas públicas. O por lo menos es lo que yo considero que es el reverso tenebroso de las políticas de donde pueda estar el privado, que se ocupe el privado. Lo que es de todos, como es un gobierno, debe de tener unas políticas públicas. Y hacer dejación de esas políticas públicas significa que ninguno de los representantes públicos votados por el pueblo argentino serían capaces de llevarlas a cabo. Con lo cual el mensaje es muy positivo y tal vez deba la señora Isabel Díaz Ayuso abrir una oficina en Buenos Aires y decirles que el futuro de Argentina está resuelto. Se llama Comunidad de Madrid. Y de paso, tal vez resuelvan el problema demográfico de España. Argentina, qué bonita era. En fin, queridos patitos, sin más, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.